Los primeros bots de inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, irrumpieron hace apenas un año, nada más que un año. Nos hemos ocupado del tema varias veces acá en Perspectiva, pero estoy seguro de que no logramos transmitir la magnitud del impacto, un impacto gigante que en este corto periodo ya está teniendo esta tecnología. Fuera de nuestro país, la cantidad de aplicaciones basadas en inteligencia artificial generativa crece de forma exponencial en todos los rubros de la economía. Además, las empresas que ya la han incorporado en sus procesos están sacando ventajas competitivas considerables en sus rubros. Esta revolución que se está viviendo en el mundo impresiona incluso a quienes están hace años en el negocio de las tecnologías de la información. Por ejemplo, a Leonardo Loureiro, ejecutivo del grupo Quanam y directivo de la CUTI, que acaba de participar en 3 eventos organizados por grandes compañías tecnológicas, el último en Seattle, donde se presentaron cientos de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Él mismo ha dicho que volvió abrumado. En los próximos minutos vamos a aprovechar esa experiencia. Vamos a conversar con Leonardo a propósito de este crecimiento notable de la inteligencia artificial generativa, su impacto en la productividad y también las oportunidades que se abren para empresas uruguayas siempre que reaccionen a tiempo. Leonardo, buen día, bienvenido otra vez. Buen día, muchas gracias Emiliano, buen día a la audiencia también. Una pregunta anecdótica para empezar. ¿Cuántos viajes por motivos de trabajo estás haciendo cada año? Este año, bueno, recuerden que justo estoy a cargo de toda la parte internacional de Quanam, en particular de Estados Unidos, y bueno, este año llevo ya creo que 8 o 9 y me queda uno más, así que todavía me queda bastante cansado, agotador. Y también uno lejos de la familia y extrañando a la familia, ¿no? Me decía fuera de micrófonos que este viaje de la semana pasada en particular te provocó una revolución personal. Sí, a ver, digo, tú lo decías recién, yo he participado en estos últimos, realmente es increíble porque la cuenta es casi exacta, son estos últimos 2 meses. He participado en 3 actividades, en realidad 4 con la de Microsoft de la semana pasada, 4 actividades internacionales, 3 organizadas por empresas multinacionales y una por una empresa nacional, Bantotal, una actividad que hicimos en varios socios de Bantotal, asistimos a Bogotá. Y en Bogotá también, la mayoría del tiempo hablamos de inteligencia artificial generativa y cómo se estaba incorporando en un sector tan importante como la banca. Y bueno, quedar uno a veces congratulado de que por lo menos las empresas tecnológicas de Uruguay no estamos atrasados en el tema y verlo eso aplicado. Y después estuve en una actividad de Google, otra de IBM y la semana pasada en el Microsoft Ignite, que es como el evento tecnológico más grande que hace Microsoft a final del año. 2 anotaciones. Bantotal, una empresa uruguaya, organizó una actividad en Bogotá. ¿Cómo es eso? Y bueno, es parte de la internacionalización y la importancia. A veces nos gustaría que otras empresas vean ese tipo de actividades que hacemos en el sector tecnológico. Y sí, el año pasado lo habían hecho en Perú, no había tenido la oportunidad de asistir, esta vez la hicieron en Bogotá, justo coincidió en agenda y pude asistir. Y sí, es una actividad que se empieza a hacer bastante, ¿no? Las multinacionales uruguayas. Y sí, somos multinacionales uruguayas. De hecho, Quanam tiene oficinas en Estados Unidos, Europa, Brasil, Chile, México, y bueno, y acá en Uruguay. ¿Y esta última invitación de Microsoft, qué era entonces? Bueno, Microsoft hace ese evento y obviamente la temática principal era inteligencia artificial generativa, que como bien decías tú, por suerte en Perspectiva lo venía tratando y lo ha tratado, lo que me ha gustado de Perspectiva que lo ha tratado desde todos los puntos y todas las aristas posibles, desde en alguna hablaron de la educación, en otras hablaron de hasta aspectos filosóficos, en otros hemos hablado en las mesas TIC del punto de vista de la tecnología per se. Pero bueno, en este caso... Hay un debate sobre los riesgos, ¿no? Sobre los peligros de la sobre los riesgos, en una de las mesas TIC hablamos, vinimos los que asistimos al foro que se hizo de las comisiones de futuro en el Parlamento, donde se habló mucho de esa temática, la gobernanza de la inteligencia artificial. Hay un conjunto de cosas que son muy interesantes para analizar, pero en este caso concreto lo que más se vio la semana pasada es como, efectivamente tú decías, pasó un año. ¿En un año? Nada más. Sí, en el Ignite anterior
ChatGPT ya estaba lanzado y se comentaba cómo Microsoft lo iba a incorporar toda la tecnología de OpenAI, que es uno de los mayores inversores Microsoft. Después decide una inversión aún mayor todavía al principio de este año. Bueno, las últimas noticias del fin de semana también revolucionaron, ¿no? O sea, de eso hablaremos después. Pero bueno, pero el criterio fue que en ese año que Microsoft incorpora ChatGPT adentro de sus soluciones tecnológicas, y adentro de Microsoft eso se le llama Copilot. De hecho, el evento comienza y el término en inglés era The Age of Copilot. O sea, a ver, vamos a empezar a pasar en limpio términos. La era de un copiloto, ¿no? Ajá. O sea, de tener un asistente inteligente al lado nuestro. Pero antes que eso, ¿qué te parece si repasamos el concepto inteligencia artificial generativa? Lo han explicado mucho mejor que yo varios acá antes que esta entrevista, pero a ver, básicamente lo que hace la inteligencia artificial generativa es puede ser de imágenes, puede ser de texto. La más conocida es ChatGPT, porque bueno, es la que nosotros consultamos como si fuera un oráculo. Pero bueno, en ese contexto lo que hace, uno le hace una pregunta. Esa inteligencia artificial generativa está entrenada y tiene más de 2 a 3 billones de parámetros. Y lo que hace es interpreta y reconoce la pregunta que uno le está haciendo, o sea, eso se le llama en el término tecnológico un prompting, y ese prompt, o sea, ese texto que uno escribe como una pregunta, en base a todo lo que está entrenado, y no es que aprendió, sino que está entrenado para responder, da una respuesta estadística. Y esa respuesta estadística depende específicamente de la calidad de la pregunta que se le haya hecho. Por eso se usa mucho la expresión, ahora cada vez más es mejor saber preguntar. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto al ChatGPT o a Copilot de Microsoft o a Bard de Google, le pregunto, por ejemplo, quiero que me des una idea de una música relacionada a el partido de hoy de Bolivia-Uruguay, ¿no? Para poder crear una música nueva para el partido de hoy. Si yo se lo digo así en términos genéricos, me va a dar una respuesta estadística genérica y me va a hacer un promedio, ¿no? En cambio, si le digo, no, quiero que me escribas la letra como si fuera Jaime Ross y con la música de Rada, la respuesta es mucho más dirigida. Entonces, a medida que uno va aprendiendo a preguntar, empieza a obtener la respuesta que quiere obtener. Entonces, básicamente, la respuesta es un promedio, y ese promedio está asociado a la cantidad de información que tiene y que nosotros le podemos preguntar. Y lo que producen estas aplicaciones es, por un lado, texto, la posibilidad más elemental es texto, pero mucho más, ¿no? No, pero obviamente produce texto, produce imágenes. Cuando uno hace las imágenes, es interesante cuando uno lo ve. O sea, acá hay como dos visiones. Uno es la visión que hablábamos hace un rato, y que tú lo hacías también en la introducción. Uno es la visión general que uno tiene de lo que podría ser el que es abierto al público, un Copilot de Microsoft, un Bard o un ChatGPT. El ChatGPT es el que más se popularizó. O eso es en texto, y el otro es en imágenes, que también, ojo, que ahora los dos tienen texto, pero en realidad usan otras tecnologías. Y está DALL-E y Midjourney, que son como los más conocidos en la creación de imágenes. Pero después está uno de Facebook, hay otros, o sea, no es solo uno, está Watson X de IBM, o sea, hay más. En eso de imágenes o de texto, en cualquiera de los dos casos, cuando son utilizados por nosotros como personas, o sea, como Emiliano, como Leonardo, básicamente estamos obteniendo determinado tipo de resultados. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, la creación de imágenes dentro de productos de software, como el más conocido que es Adobe Illustrator, en realidad es un asistente que me acelera el proceso para poder crear una mejor imagen, pero la creatividad la tiene que tener la persona que es el usuario de Adobe Photoshop. O sea, si yo agarro Adobe Photoshop, por más inteligencia artificial que haya, mi creatividad está limitada a mi forma de pensar. En cambio, si le agarra a mi hija que estudia eso, si María Eugenia lo usa, va a tener una productividad 10 veces mayor y mucho mejor que la mía y mucho más creatividad. Pero hace cosas muy sorprendentes como tomar una foto que le falta determinado contexto a la foto y se lo puede crear en forma automática asociado a esa misma foto. Entonces, hay muchas cosas que están asociadas a ese tipo de cosas. Pero estás hablando de eso, ¿no? Que ahora estas herramientas
forman parte de otras. Exacto, pero ese ejemplo, porque me viene muy bien, porque a veces siempre nos concentramos en el texto, pero mostraban un caso. Ellos siempre, todas las multinacionales crean como una empresa ficticia para, en base a una empresa ficticia, que en este caso era el retail, o sea, era una venta de cosas para camping. Crean ese tipo de digamos, empresa no existente, virtual. Entonces muestran una carpa, uno tiene la foto de la carpa. O sea, yo le saco la foto de la carpa como si la vieran un e-commerce, ¿cómo sería? Y es la foto de la carpa con un fondo blanco. Entonces veo la carpa preciosa, en color azul, en color verde. Pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial generativa me permite decirle, no, pará, ahora poneme esa carpa, pero en el contexto de un bosque con secuoya, o un bosque típico del Uruguay. Entonces, lo crea en forma automática sin necesidad de ir a buscar una foto y superponer la foto. O sea, lo crea de forma desde cero, tomando la foto original y creando el fondo que no existía. O sea, ahí estás manejando un ejemplo por el cual inteligencia artificial generativa mediante se le da mucho mayores posibilidades a una plataforma de comercio electrónico. Exacto. A una plataforma de, por ejemplo, comercialización de carpas. Puede suministrarle esa plataforma ahora al cliente, al interesado, puede suministrarle con enorme facilidad la ubicación de esa carpa en su contexto, en el contexto en el que esa persona la va a utilizar después. Exacto. Eso en algunos lados se le llama, para varios usos se le llama datos sintéticos, que son creaciones, o sea que de hecho además no tienen problemática asociada al tema de la privacidad de datos y este tipo de cosas. Pero sí, efectivamente, ese tipo de ejemplos, o sea, me gustó porque lo vi en un ejemplo de Google muy sofisticado y lo vi la semana pasada en este ejemplo de IBM, de Microsoft, en donde usaba ese mismo caso y era bastante ilustrativo. Y vos lo resumiste muy bien, Emiliano, es una empresa que quiere estar con la presencia del e-commerce. Imagínense la productividad que tendría, que saca una foto y automáticamente ya la puede mostrar en varios contextos diferentes, ¿no? O sea, usamos el ejemplo del bosque o del monte, podríamos ponerla en la playa, podríamos ponerla en cualquier lugar, ¿no? Eso porque incorporó esa herramienta tecnológica, la plataforma de comercio electrónico de tal marca, incorporó en sus procesos a su vez esa otra aplicación de inteligencia artificial generativa. Acá estamos con un ejemplo y yo creo que va a estar bueno que manejemos varios, pero antes de seguir, ¿tú mismo desconocías el grado de avance que estás teniendo en esta materia? No desconocer, o sea, y ahí cuando vos hacías la introducción decías, quedé abrumado, sí, quedé abrumado realmente. El tema es, empieza el evento de Microsoft, que es el último de esa serie que vengo teniendo, ¿no? Entonces, en esa última, como Quanam hemos invertido mucho en asistir a este tipo de cosas para estar digamos, en lo último de estas tecnologías. Como Quanam decidimos, así como varias empresas de software de Uruguay, decidimos crear, nosotros le llamamos internamente una task force, el concepto se usa en varios lados, pero definimos un equipo de trabajo de más de 60 personas, en donde analizamos cómo podemos utilizar la tecnología para la mejora de la productividad personal, para crear productos y servicios nuevos de nuestra empresa, de Quanam, pero a su vez también para poder ver cómo ayudamos a nuestros clientes con la incorporación de eso. Eso es lo que me lleva a mí a estos eventos, y en paralelo hemos hecho una millonada de cosas con clientes, con prueba de concepto y eso. ¿Qué es lo que pasa en este evento en particular? O sea, ustedes en el Grupo Quanam tienen una unidad especializada en inteligencia artificial generativa. Nosotros en realidad tenemos en Quanam una unidad que se especializa y da servicios que de Data and Artificial Intelligence, o sea, es data e inteligencia artificial. Y damos servicios en eso. Pero a su vez tenemos otras unidades que tienen que analizar cómo incorporar la inteligencia artificial generativa para mejorar sus productos y servicios. Entonces es transversal. Además de tener una unidad especializada, tenemos un conjunto de personas que se han especializado en cómo incorporar eso. Por ejemplo, trabajamos con marketplaces. Bueno, la gente que trabaja con marketplaces conmigo está analizando cómo incorporar la inteligencia artificial generativa en esos productos. Pero volviendo a la semana pasada, empieza Satya Nadella, el CEO de Microsoft, diciendo, hoy voy a anunciar, además de lo que decíamos, The Age of Copilot,
Hoy voy a anunciar... vamos a tratar de no meter todo en inglés, que después los oyentes... La era de los asistentes inteligentes, si queremos de alguna manera traducirlo. Dice, voy a anunciar 100... voy a hacer 100 nuevos anuncios. Y cada anuncio más fuerte que el anterior. Desde, obviamente, cosas que no vienen al caso, no vienen al caso si lo analizamos en forma aislada. Pero Microsoft está desarrollando chips especializados en inteligencia artificial. Los incorpora dentro de sus servidores, su plataforma de cloud es específicamente para inteligencia artificial, preparada para inteligencia artificial. Anuncian cosas que son muy importantes hoy para el mundo. Todos los data centers de Microsoft en el 2030 creo que van a ser green, o sea, significa que son totalmente sustentables, consumen energías renovables. Después van a incorporar un conjunto de tecnologías que nos permiten a los que desarrollamos, y después se empieza a incorporarlo en los productos finales, ¿no? O sea, muchos hoy usamos tecnologías de Microsoft para la parte colaborativa, para la parte de creación como el producto de Office. Bueno, en todos esos productos incorporan la inteligencia artificial generativa. Pero además hay un concepto que acá tendríamos que preguntarle, seguramente lo explicaría mucho mejor que yo algunos otros colegas del sector. Hay un nuevo concepto que el ejemplo más conocido a nivel internacional es WeChat. No sé cuántos lo conocen, pero WeChat es el WhatsApp de China, llamémosle de esa manera. WeChat es una super app. Sí, porque no es solamente intercambio de mensajes, ¿no? Exacto. Es mucho más. Pero cuando hablamos de super app adentro de WeChat suceden más cosas, hay aplicaciones que ejecutan que son de WeChat o son de terceras partes. Bueno, Microsoft está con varias de sus aplicaciones como Teams, que es la de colaboración, muchas empresas lo usamos. Adentro de eso incorpora el concepto de lo que son aplicaciones de terceros que uno puede incorporar. Muchas de esas aplicaciones de terceros me permiten a mí tener, digamos, como que un proceso que puedo consultar de forma totalmente integrada dentro de una aplicación, algo con otras soluciones de gestión. Voy a poner un ejemplo. Sí, por favor, ejemplo ya, porque si no... Voy a poner un ejemplo bastante sencillo. O sea, muchos de los que me están escuchando en este momento seguramente trabajan en empresas que tienen un sistema de recursos humanos, ¿no? Podrá ser de una multinacional o podrá ser, por suerte hay muchos y buenos productos de la industria de software uruguaya. Podrá ser uno de esos productos. Imaginemos que tengo un copilot, un ChatGPT interno, para no llamarle bot, porque bot es como un poquito menos inteligente. Bot es de la era anterior. Pero imagínense que tengo un chat en donde agarro y le pregunto en ese lugar del sistema de gestión genérico, como si fuera entrar a ChatGPT, le pregunto, ¿cuántos días de licencia me quedan? Y el sistema me responde cuántos días de licencia me quedan. ¿Pero por qué? Porque entiende la pregunta a través de la inteligencia artificial, el LLM que se llama en realidad, ¿no? El lenguaje natural. Sabe dónde buscarlo porque está conectado, se creó el proceso de la consulta y puede dar la respuesta. Pero a partir de eso, solo con ese pequeño ejemplo que pongo a hacer, ahora le podría preguntar otra cosa, que no tiene nada que ver con el sistema de recursos humanos. Podría preguntarle, ¿cuál es la política de la empresa para cuando tengo familia? ¿No? O sea, entonces, eso no es que va al sistema de recursos humanos, sino que va a un documento de políticas específicas de la compañía. ¿Qué es lo que empieza a pasar con esto? Es cuando uno empieza a utilizar, que es lo que se mostró el otro día y se explica, lo venimos explicando hace varios meses, es cuando uno, acá en estas mesas se ha explicado el concepto de la alucinación de la inteligencia artificial generativa. Eso significa, en pocas palabras, que contesta algo que uno lo lee y parece que es una respuesta muy certera y válida. Está muy bien escrita. Pero es falsa. La pifia. Exacto. Es como agarrar y imagínense que en este caso, lo puedo hacer porque me ha pasado que a veces uno está muy convencido de un tema,
lo defiende a muerte como si fuera una verdad absoluta, y cuando se da cuenta en realidad estaba sobre elementos falsos. O sea, lo que está uno diciendo no es correcto, ¿no? Entonces esa es la alucinación. ¿Qué pasa? Cuando uno lleva la inteligencia artificial generativa, estas aplicaciones, a información, llamémosle curada, ¿no? O sea, como se cura, como la curaduría de los cuadros, ¿no? O sea, información curada, o sea, que es, digamos, validada por alguien, en este caso la propia empresa, claro, porque con sus propias políticas. Está trabajando a propósito de antecedentes y archivos, una enorme cantidad de información, pero de la propia empresa. De la propia empresa. Entonces uno puede aprovechar cómo está entrenada la inteligencia en genérico, pero a su vez puede entrenar y afinar el resultado con respecto a sus propios datos. Y no va a haber alucinaciones. Y no va a haber alucinaciones. Entonces las respuestas que está dando internamente dentro de las soluciones empresariales son mucho más sofisticadas. Ejemplos. Vamos a seguir conociendo ejemplos de lo que acaba de observar, conocer de manera directa Leonardo Loureiro, en particular en el último viaje a Seattle, en la actividad organizada por Microsoft, pero también en esas dos actividades anteriores. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial generativa en su aplicación en procesos de empresas? Digamos que la síntesis sería, o el concepto más fuerte y más impactante, es la velocidad, ¿no? Sí. Esto va a todo vapor. Mirá el término que acabo de usar, sí. A todo vapor. Eso sí que de otra época. A la velocidad de la luz. Se entiende, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo. Esto va a 1000. No, a ver, cuando volvemos a la expresión que usamos al principio, cuando me sentía abrumado, es los que estamos en el tema, cuando vamos como conectando los puntos de todas las cosas que que vamos asistiendo, ¿no? Entonces, por más preparado que estamos, la velocidad con la que se vienen imprimiendo los cambios es impresionante. Bueno, ¿qué pasa entonces con las empresas uruguayas en este contexto? ¿Cómo están? ¿Qué posibilidades se les abren? Lo charlamos enseguida. ¿Somos conscientes en Uruguay del impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial generativa? Bots como el ChatGPT, que irrumpieron hace apenas un año, son nada más que la punta de un iceberg gigante. La cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial generativa viene creciendo en todos los rubros de la economía, y las empresas que la utilizan en sus procesos están sacando ventajas competitivas considerables. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo están las empresas uruguayas en esta materia? De eso conversamos esta mañana con el ingeniero Leonardo Loureiro. Leonardo, manejabas recién algunos ejemplos de estas incorporaciones de inteligencia artificial generativa en procesos de empresas. ¿Consecuencia? Un aumento de la productividad. Sí, hay algunos estudios bastante interesantes que ahora lo que están mostrando es más la productividad. Los primeros estudios muestran mucha productividad personal, llamémosle, la del trabajador, ¿no? En donde hay productividades asociadas a atención a clientes, a la parte de operación. Se calcula un promedio de una mejora en productividad del 30%, o sea, en varias cosas, ¿no? Entonces, 12% en la mejor atención al cliente, o sea, hay varios indicadores que están mostrando una mejora sustancial. Yo, cuando hablábamos eso del impacto de las empresas, como a mí me asocian demasiado con las empresas tecnológicas, yo ahora estoy hablando del concepto general de cualquier tipo de empresa. O sea, no estoy hablando de... Eso es bueno remarcarlo. No estamos hablando solo de las TI, estamos hablando de las empresas en general. Las empresas de cualquier rubro de actividad económica. ¿Y qué pasa en Uruguay? Ahí está tu inquietud a propósito de Uruguay. Yo me quedé sorprendido, por allá por septiembre fui a un evento donde la oradora principal era la ministra Azucena Arbeleche. Y la ministra, una de las cosas que dijo fue: vamos a mejorar la competitividad del país el día que todas las empresas utilicen esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Inteligencia artificial, dijo en genérico, ¿no? Yo le agregaría, como dijo de empresas, no hizo alusión, ahí incluyo las empresas públicas, incluiría también al gobierno, o sea, porque hay muchas cosas que se pueden mejorar a través de la incorporación generalizada de la inteligencia artificial. Lo que uno ve en el Uruguay en particular es, hay algunas personas que han visto la oportunidad y quieren hacer cosas
pero lo quieren hacer como una prueba de conceptos, se encuentran como trabas, se encuentran como tratar de convencer al resto. O sea, el tema es como me dice mi mujer, ¿no? O sea, Ana me dice que yo vivo una burbuja. Sí, vivo una burbuja, pues todos vivimos en pequeñas burbujas asociadas al concepto de la tecnología. En mi caso, vivo una burbuja porque, está bien, hablo mucho de las cosas tecnológicas, pero en realidad no estoy tanto en una burbuja porque con la Confederación de Cámaras Empresariales me involucro con mucho nivel de mucho tipo de empresas. Y lo que uno ve, y cuando trata de romper esa burbuja, es hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿usaste inteligencia artificial generativa? Yo en mis clases lo he preguntado. Y la última clase que tuve en la universidad me sorprendí porque en el nivel que yo pensaba, pensé que me iban a responder todos que sí. Y el 75% de mis alumnos me dijo que no usaba inteligencia artificial generativa. ¿Esos alumnos pertenecen a empresas de qué tipo? Y eso es lo interesante, eran de todo tipo. Desde retail, desde manufactura, bebidas y alimentos, o sea, de todo tipo, y varios no lo usaban. Entonces, cuando yo escucho eso, me sorprendo desde el punto de vista, primero el personal, capaz que si personalmente no lo usaste, hay algo que no estamos transmitiendo de forma correcta. Y si a nivel institucional, empresa, no lo usaste, todavía más. O sea, yo decía que hay algunos, por suerte hay unos otros locos de otras áreas de actividad económica que quieren hacer cosas y están como tratando de hacer ese convencimiento de empezar a utilizarlo. Pero lo que pasa es que mi impresión es que la respuesta que te dieron tus alumnos es bastante razonable. No estamos acostumbrados a que ya se aplique una cierta tecnología 2, 3, 4 meses después de su lanzamiento mundial, ¿no? Como que las cosas llevan más tiempo. No, pero eso es el concepto. Hace poco leí una entrevista de un colega mío, Marcel Mordesky, que fue muy duro en sus expresiones, pero es real. O sea, no podemos creer que las cosas van a pasar dentro de 10 años en Uruguay. O sea, no podemos creer eso. O sea, bueno, pero ese chip, hablando de chip, ese chip hay que introducirlo. Pero es lo que tenemos que empezar a cambiar. Claro, hay que generar la conciencia de que los procesos de incorporación de tecnología como esta ya se desarrollan a otra velocidad, ¿no? Este es uno de los cambios más significativos. Mira, Emiliano, Federico Lecumberri, un gran especialista en inteligencia artificial que ha participado en varias entrevistas de acá de En Perspectiva. Fue la primera vez que lo escuché decirlo a él, pero él me dijo que no era de él su frase, pero él dijo, parafraseándolo a él, fue, no te va a quitar el trabajo una inteligencia artificial, te la va a quitar otra persona que utilice la inteligencia artificial. Lo que vi la semana pasada es, no te va a quitar el mercado la inteligencia artificial, te la va a quitar aquella empresa que utilice e internalice la inteligencia artificial en todos sus procesos, porque va a mejorar la productividad mucho más rápido que tú y te va a poder sacar el mercado que tú creías que tenías y no lo vas a tener más. Tuve la oportunidad de participar de una mesa redonda privada, en la que me invitaron la semana pasada, en donde estaban grandes corporaciones. Entonces yo dije, voy a medir cuán lejos estamos las grandes empresas de Uruguay y de otro sector de actividad económica con respecto a las internacionales. Y me llevó una sorpresa muy grande, porque había empresas que ya habían desde marzo operacionalizado. Cuando digo operacionalizado, significa que ya incorporado dentro de sus sistemas varias actividades que utilizaban inteligencia artificial generativa para mejorar la productividad de sus procesos, tanto desde atención al cliente como de operaciones de su propia compañía. Hace 2 semanas más o menos estuvimos en un evento que fuimos sponsor como Quanam, en donde estuvimos, y ahí voy a usar ejemplos bien concretos. Estuvimos trabajando con nosotros ahí, tenemos algunos clientes en el sector de las utilities, o sea, empresas de agua y electricidad, o sea, como si fueran la UTE y la OCE de acá, en donde varias de ellas querían, ya algunas lo estaban haciendo, nosotros lo venimos probando, pero lo queríamos llevar a la práctica. Y estuvimos conversando con varios en donde les interesa mucho en la atención al cliente. ¿Por qué el concepto de atención al cliente? Porque si logro responder más rápido y mejor al cliente, el cliente va a estar satisfecho, voy a resolver problemas que antes no podía resolver, y lo resuelvo a través de ¿qué? De hacer, sería tipo un chatbot anterior, pero hoy mucho más inteligente, expliquémoslo de esa manera. Pero después
ese sería como la parte visible hacia el cliente. Pero después hay una parte interna en donde todo el conocimiento de una organización, como una utility, o sea, una empresa eléctrica, o sea, como la UTE, está en sus procedimientos, está en sus manuales, en donde si la persona necesita saber algo y puede consultarlo internamente, puede resolver una cantidad de cosas que antes le llevaba más tiempo. ¿Qué era el más tiempo que tenía que hacer? Era comunicarse con 4 o 5 personas, tratar de juntar todo el conocimiento, tratar de tener la respuesta. O sea, imaginemos ese tipo de resolución de problemas. O sea, me acorta muchísimo el tiempo para poder resolver determinado tipo de problema. Y eso es productividad. Y si yo mejoro la productividad, mejoro la competitividad. Ahora, si otro de otro mercado utiliza la tecnología y no la utilizo en Uruguay, y si me gana mercado, ¿cómo lo recupero después? Reacción posible de algunos oyentes: Loureiro está haciendo su trabajo y nos está vendiendo la inteligencia artificial generativa. Está buscando clientes para soluciones de inteligencia artificial generativa. En realidad, mira, es increíble la respuesta, porque si me guío por lo que vi la semana pasada, le estoy haciendo el trabajo a Microsoft, no le estoy diciendo a nosotros. Pero aprovechando a Microsoft, tendremos que aprovechar como empresas uruguayas mucho más el lab que está en el LATU, las empresas, no las tecnológicas. Las empresas de fabricación de alimentos, los frigoríficos, de empezar a ver casos de cómo aplicar esa inteligencia artificial generativa. Mira, Luis, por ejemplo, esta es la última pregunta que llegó desde la audiencia. ¿Una industria pequeña puede beneficiarse? Obvio, sí. O sea, hoy, cuanto más... hay una expresión que todo el mundo dice: cuanto más en digital pensemos, no es un tema de transformación, cuanto más digital pensemos, más rápido vamos a poder crecer. Si además a eso le decimos digital con inteligencia artificial, vamos a poder crecer de forma exponencial. No importa el tamaño, acá importa ser más rápidos. O sea, todos estamos haciendo cosas. Nadie lo va a ver, pero yo te estoy mostrando. Yo ya no uso... Hay una cámara ahí. Nadie lo va a ver en la radio, lo van a ver en YouTube, pero yo ya no uso tarjetas en papel. Y mucha gente ya no usa tarjetas de negocio en papel. Esto es de RFID. O sea, yo lo acerco. ¿Qué es eso, perdón? Es una tarjeta de presentación donde están todos mis datos y yo simplemente la acerco a un celular y la tomo. Eso es pensar en digital. Esta empresa pensó en digital. Dijo, el mundo ya no va para el consumo del papel. Y encima es de bambú, o sea que es... Sí, es como de madera, parece madera, entre comillas. Esa es tu tarjeta de presentación. Esta es mi tarjeta de presentación, y cuando voy a algo... Hoy la mayoría de la gente ya no usa tarjeta de presentación en papel. Entonces las imprentas ya saben que ese tipo de negocio no lo van a tener. Entonces hay que pensar en los negocios de aquí a 5 años. Y lo que hay que pensar es cómo va a ser la economía dentro de 5 años. No va a ser la misma que ahora. Y estoy hablando de 5 años, Emiliano. O sea, y acá es la incorporación de la tecnología para mejorar la productividad. Bueno, ¿y cómo se hace para que se produzca esa reacción? ¿Cómo se hace para que las empresas uruguayas, en general, incluidas las pymes, sean conscientes y den pasos? Han habido ejemplos bastante interesantes. Algunas lo tomaron de per se empresas que no tienen nada que ver con la tecnología. Yo qué sé, por ejemplo, en el mundo de la comunicación, el marketing, ahora hay empresas que dijeron, esto se viene, y dijeron, bueno, capacito a todo mi personal en inteligencia artificial generativa. Entonces hay muchas empresas que deberían empezar a decir, che, esto se viene, no lo puedo dejar ahí al costado para que algunos justo investigue por cuenta personal. Lo tengo que internalizar dentro de la organización. Tengo que empezar a entender de qué se trata, cómo puedo utilizar esa tecnología, qué es lo que está hoy libre en forma gratuita y puedo aprovecharlo, y qué es lo que tengo que internalizarlo, conectar con algún sistema, pagar alguna licencia. Pero hoy incorporar lo mínimo que está hoy abierto, como es ChatGPT, Bard y Copilot, hoy está. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Muchas de nuestras... tú entrevistabas hace un tiempo a Eduardo Mangarelli, el decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT. En el tema de enseñanza, todo cambia. Y en el tema de programar, todo cambia. Sí, a ustedes mismos. A nosotros mismos nos ustedes cambia. Mismos en este negocio, a ustedes, a los TI, a los de la tecnología de la información, les cambia todo. Pero fíjate que una cosa interesante. La gente de IBM, cuando presenta Watson X,
Un caso de uso que muestra es, no sabe, el público no sabe cuántos sistemas informáticos todavía se utilizan con tecnologías viejas. Los viejos programas COBOL, RPG, o sea, eso que ni un joven de tecnología capaz que lo conoce esas terminologías, o sea que menos alguien de... Pero esos sistemas que existen hoy son muy costosos de migrar. Imaginemos, hay un gran sistema que está estudiado cuánto podría costar y son como 600 millones de dólares cambiar, es un sistema global, ¿no? 600 millones de dólares cuesta. ¿Sabés cuánto cuesta ahora con tecnología de inteligencia artificial generativa? La 10ª parte. Porque mucho el código lo convierte en forma automática. Y eso hoy existe. GeneXus hoy te puede generar una aplicación en 5 minutos. Pero entonces, aparte de la difusión pública en una entrevista como esta, ¿de qué manera vas a canalizar estas inquietudes? No, a ver, digo, estamos justamente... ¿Quién está trabajando esto en el empresariado uruguayo? Bueno, una de las cosas, como te decía, también a veces con el gorro de Cuti lo hacemos en el sector tecnológico. Hoy que también tengo el gorro y la responsabilidad como vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, estamos viendo cómo empezar a incorporar esta temática en todas las áreas de la actividad económica, ¿no? O sea, no es solamente, es en todo. O sea, hoy el turismo tiene este tipo de tecnología. O sea, hoy Expedia usa inteligencia artificial generativa, hoy varios tipos de ese tipo de soluciones. O sea, no es solamente, o sea, todos los sectores de actividad económica hoy hay ejemplos. Enseguida completamos la entrevista con por lo menos una actualización rápida de este episodio también enormemente rápido, grave y rápido que se dio sobre el fin de semana entre OpenAI y Microsoft. Para terminar, Leonardo, este fin de semana hubo una movida gerencial importante en este rubro de la inteligencia artificial generativa. El viernes, la junta directiva de OpenAI, la compañía que lanzó el ChatGPT, anunció el despido de su director ejecutivo y cofundador, Sam Altman. Según medios estadounidenses, ese despido se habría producido debido a preocupaciones de que el ex directivo habría estado subestimando los peligros de su tecnología y alejando a la firma de sus objetivos. Lo cierto es que, pocas horas después, Altman fue contratado por Microsoft para liderar un equipo nuevo de investigación avanzada sobre inteligencia artificial. No sé, ¿qué fue eso? Tremenda movida. No, a ver, digo, la noticia surgió que efectivamente lo habían sacado como CEO. Le pasó algo parecido, si la gente recuerda, como le pasó a Steve Jobs cuando lo echaron de su propia compañía. Bueno, esto es lo mismo. Y no deja de ser accionista de OpenAI, ¿no? Microsoft. Sam Altman. O sea, lo sacan de la dirección, pero sigue siendo socio. Lo sacan de CEO, y no deja de ser dueño de parte de las acciones, igual que el cofundador. Y a su vez lo incorpora Microsoft, que es una de las partes de OpenAI. Microsoft es uno de los principales inversionistas, pero además, me parece que fue una jugada espectacular de Microsoft, porque en definitiva el viernes se enteró que lo habían sacado y dijo, vení, que tengo algo para vos. O sea, eso para mí fue una movida muy, muy rápida de Microsoft. Para crear a su vez una unidad nueva. Sí, es de investigación. Hay varias cosas que está haciendo Microsoft de investigación. Recordemos que Microsoft tiene una unidad fuerte de research, que en algún momento quisimos traerla en Uruguay. Hay investigación asociada a eso, muy, muy buena. Y no solo se lleva a Sam Altman, ¿no? Se lleva al otro cofundador, o sea, van los dos. O sea, fue una movida muy rápida, que en eso que estábamos hablando de la velocidad, acá están, lo otro importante que no quiero dejar acá olvidar, tenemos un ejemplo extremo de las velocidades a las que ocurren las cosas en esta materia. Y no quiero olvidar, como mensaje, además no es un miedo, es solo una observación. No estoy haciendo juicio de valor de nada acá. Es de la forma que están sucediendo las cosas, uno cuando las analiza puede llegar a una conclusión de una concentración. Entonces, no deja de haber concentración y no deja de haber que, además
en el sector tecnológico en particular, y eso es una preocupación más de nosotros, es que también se empieza a producir de que hay como ecosistemas y hay alianzas de las grandes corporaciones que dejan menos espacios para las otras. Entonces, son cosas que tenemos que analizar y son cosas que son importantes. Pero también es cierto que aquellas grandes empresas de sectores de actividad económica diferentes al tecnológico también están haciendo acuerdos con estas multinacionales tecnológicas. Entonces, eso afecta también a la economía de las empresas de nuestro país. Entonces, yo creo que ahí es el tema. Y lo que hablábamos, si querías como mensaje final es, en perspectiva lo ha hecho. O sea, acá pregunta un oyente, ¿tenemos que salir corriendo todos atrás de la pelotita? Porque hay una sensación también por ese lado, una sensación de rebeldía. ¿Hay que salir así? No, yo creo que lo importante acá, el mensaje, lo han dado ustedes como perspectiva y puedo decir nosotros porque también como coordino la mesa TIC, hemos hablado varias veces juntos, hemos trabajado juntos en esto, pero el comentario es, lo importante de un medio de comunicación y lo que estoy haciendo en este momento hablando es poner el tema sobre la mesa y decirle a determinado grupo de personas, la situación es esta. Cada uno saca sus propias conclusiones y cada uno después no deberíamos recibir reclamos, pero no nos avisaron. No, estamos avisando de la situación, la velocidad, la tecnología y el impacto que ya tiene. Cada uno debe sacar sus propias conclusiones y lo importante que nosotros aportamos de acá, tanto en perspectiva y en este caso mío personal, es ponemos el tema sobre la mesa. O sea, y que cada uno utilice la información de la mejor manera y lo más inteligente posible. Ingeniero Leonardo Loureiro, CEO del Grupo Quanam en Estados Unidos, director de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Emiliano.